sensaciones, ¿no? Bueno, pues hablando del primer factor del terruño, que es el clima, pues no podemos dejar de hacer mención al efecto Foehn, ¿no? Que hoy lo tenemos muy bonito, muy patente, provocado por la Sierra de Cantabria. Si la Sierra de Cantabria no estuviera, pues yo creo que aquí tendríamos un clima totalmente atlántico y seguramente la viticultura sería distinta. Yo me imagino una viticultura más al estilo, a lo mejor, atlántica, más al estilo del Chacolí, que una viticultura de vinos tintos como es la típica de la zona, ¿no? El efecto Foehn se da en otras muchas zonas vitícolas de prestigio a nivel mundial. Me viene a la mente pues, los Alpes en Mendoza, en Argentina, donde trabajé un año. Es un fenómeno puramente termodinámico. Cuando vienen los vientos del norte cargados de humedad, pues se encuentran con la sierra, tienden que ascender, se enfrían, condensan y en cuanto pasan al otro lado, por el peso de las capas de aire que hay encima, se empiezan a comprimir. Es una compresión adiabática, resultado del cual pues el viento aumenta la velocidad y aumenta la temperatura desecando el ambiente, ¿no? Por eso tenemos un clima puramente mediterráneo donde a lo mejor correspondería un clima atlántico, Y las lluvias han quedado en la cara norte de la sierra, que es la cara de Barlovento. Abajo tenéis un mapa de isolletas que viene a demostrar simplemente que donde menos llueve de toda la comunidad autónoma del País Vasco es en la Rioja Alavesa, provocado precisamente por el efecto Foehn. Esto tradicionalmente ha sido una cosa positiva, ¿no? Ahora con el cambio climático pues nos tendremos que cuestionar si es tan positiva o ya no lo es tanto como era antes, ¿no? Dios dirá. Y como a mí estas cosas me gustan mucho, pues investigando del origen de la palabra Foehn, pues a Guillermo, que sabía alemán, no sé cómo se dice en alemán, pero parece que viene del alemán antiguo fonio y a su vez deriva del latín favonius, ¿no? Que es el nombre con el que los romanos nombraban un viento del oeste que era templado y que derretía la nieve en primavera y les permitía entrar a cultivar los campos y que el ganado pudiera pastar en esos campos, ¿no? Era tan importante para ellos que consideraban que era la manifestación de un dios. Ahí tenéis, he sacado un pequeño estudio, una parte está copiado del Plan Territorial Parcial de Rioja Alavesa y otra parte está trabajada por mí, donde veis la marcha de las temperaturas de los últimos 55 años, ¿no? Y lo que se ve es una marcha, lo que todos esperamos, pues claramente ascendente en la temperatura máxima, mínima y media. Hay una pequeña vaguadita a los años 90 al principio de un tiempo un poco más frío, pero veis cómo a partir del año 2000 pues la pendiente de las curvas se inclina y esto va en aumento progresivo. Quiero decir con esto que el terruño, que siempre lo hemos estudiado, antes decía el terruño, pues hay unos factores fijos y otros factores no tan fijos. Como fijos, pues se nombraba el clima, se nombraba el suelo, ¿no? Hoy fijo yo creo que no hay ninguno. El clima está cambiando, como el clima cambia, la viticultura, la forma de hacer del viticultor también cambia, porque se tiene que adaptar a esos nuevos condicionantes climáticos. Como se tiene que adaptar, se cuestiona si tiene que cambiar de variedades o de material vegetal, de clones o de portainjertos, con lo cual también introducimos una fuente de cambio y además estamos también cambiando la ubicación de los viñedos, con lo cual si cambia la ubicación, pues cambia también las características del suelo, ¿no? Nos estamos yendo hacia el norte y hacia arriba con los viñedos. Luego el concepto de terruño es un concepto cambiante, es un concepto dinámico, Nos enfrentamos a una situación de continuo cambio. En cuanto a las lluvias, pues ahí tenéis también una estadística de las lluvias. En los últimos 55 años, la lluvia media en la zona, según la estación de Páganos, que está aquí cerquita, es de 555 litros al año y hay una distribución un poco errática, pero también parece que hay un patrón desde el año 2000 hacia aquí, como que las lluvias tienden a disminuir, ¿no? Fruto del cambio climático. Y en cuanto a índices bioclimáticos, pues ahí aquí aparecen los de los 13 últimos años, pues que son los años que llevo trabajando yo en la empresa, ¿no? Me gusta calcular la integral térmica eficaz en las distintas zonas en las que tenemos estaciones climáticas y me gusta también calcular el índice de, nunca he sabido pronunciarlo, yo digo Higglin, pero no sé exactamente cómo se pronuncia, ¿no? Y me gusta también calcular la integral térmica eficaz del día en el que empezamos la vendimia todos los años en cada parcela, ¿no? Porque permite de alguna forma predecir una fecha de vendimia. Y veis también cómo los últimos años las barras son más altas, quiere decir que se está produciendo, o sea, que se confirma el calentamiento que está habiendo, ¿no? Abajo tenéis las medias, del índice de Hughlin. El índice ampliado hasta el 31 de octubre es 2.329, que quiere decir que estamos entre el límite de la zona 3 y la zona 4, es decir, estamos en una zona ya templada, cálida. En cuanto al suelo, bueno, pues tampoco voy a entrar mucho en geología porque también está Pedro y me da miedo. Entonces, bueno, si la Sierra de Cantabria tiene un papel importante condicionando la climatología de la zona, también seguramente lo ha tenido que ver en la formación de los suelos, en la composición de los suelos, ¿no? La Sierra de Cantabria
se formó la orogenia alpina junto con los Alpes y los Pirineos, y se puede considerar como la estribación suroeste de los Alpes y de los Pirineos. Se formó en el Terciario más o menos hace 50 años, o sea, un poquito más reciente que la desaparición de los dinosaurios, pero ya es vieja, ¿no? Está formada es un material kárstico, un material calizo, y el material calizo se disuelve fácilmente y se erosiona fácilmente, ¿no? Y eso es lo que ha determinado de alguna forma la composición de los suelos que manejamos aquí, la sedimentación en tiempos en los que parece ser que el Valle del Ebro era una laguna endorreica, no tenía salida al mar, entonces los materiales arrancados se depositaban y en un sitio donde sedimentan en aguas tranquilas, pues se forman las rocas sedimentarias, pues básicamente la arenisca e incluso las margas, que es lo típico de los suelos de esta zona, ¿no? Entonces, si atendemos a la clasificación que en tiempos hizo Manuel Ruiz, así muy genérica, pues son suelos que todos conocemos como arcillocalcáreos, ¿no? De predominio de caliza y de predominio de arcillas. Para los que trabajamos en ellos son suelos complicados, ¿eh? Los agricultores dirán, joder, este suelo nunca se pilla en tempero, o lo pillas como la carne o lo pillas muy seco, ¿no? De ahí la utilización para mimetizar un poco todo esto del rotobato tan extendida, ¿no? De profundidad son reducida o media, la fertilidad pues normalmente baja o media en el mejor de los casos, sobre todo allí donde hay profundidad, tiene tendencia a la formación de costra superficial, sobre todo donde predominan las margas, y se produce también un agrietamiento. Ese agrietamiento en profundidad también provoca la rotura de las raíces de las plantas. Y como dice Agustín Santolaya en alguna ocasión, pues es un milhojas, ¿no? Que se van alternando capas de arenisca, un hojaldre, capas de arenisca con capas de arcillas. Para mí son suelos de altísimo potencial, yo soy un enamorado de estos suelos, dan toques que se nombran, ¿no?, como vinos calizos, y para mí me parece que son suelos en los que el tempranillo cae como un guante. Esta es una zonificación que está sacada de un trabajo que hizo la Diputación Foral de Álava, en lo cual zonifica, esas son nuestras fincas próximas a la bodega, unas 46 hectáreas, y esa es una zonificación que se hizo en base a geomorfología del suelo, en base a topografía, que se divide el terreno en las zonas rojas, que le llaman replanos, en las zonas azules, que son zonas de laderas de suave erosión, y las zonas amarillas, que son hondonadas o zonas de acumulación. La calidad de la uva, pues depende del año. Los años que hay una pluviometría normal, por la mejor calidad en las zonas donde hay poco suelo, ¿no?, poca fertilidad, porque son capaces de soportar el estrés hídrico, y los años muy secos, muy cálidos, pues a lo mejor sale uva mejor en las zonas de vaguada, ¿no?, donde hay más profundidad y más capacidad de acumulación de agua. Esta es otra zonificación que hicimos en otro momento, que está basada en la determinación de la conductividad eléctrica del suelo, no como contenido de sales, sino como la capacidad que tiene el suelo para transmitir una corriente eléctrica. Ya sabéis que un suelo muy fértil, muy húmedo, muy profundo, con mucha materia orgánica, pues tiene más conductividad eléctrica que un suelo que no es así. Luego, un suelo con mucha conductividad eléctrica refleja un suelo muy fértil, ¿no? Si leéis la escala, pues el amarillo o el verde, que es el predomina, dice que es un suelo con una conductividad eléctrica baja. Luego estamos con suelos poco fértiles, muy aptos pues para la viticultura que nosotros perseguimos, ¿no? En esta zonificación y la anterior las hemos utilizado durante mucho tiempo para hacer vendimias selectivas, tratando de separar la uva que se produce de una zona de la que se produce en otras, y que van a distintos vinos. Los proyectos que tenemos en estos momentos en curso, bueno, pues tenemos en primer lugar la reestructuración del viñedo existente. El viñedo que rodeaba la bodega fue plantado antes de que La Rioja Alta fuera propietaria de las fincas y de la bodega. Ya un viñedo de 40 años que estaba sumamente envejecido, ¿eh? No era viejo, estaba envejecido, deteriorado. Pues ¿por qué? Pues por prácticas de manejo las que habitualmente hemos hecho, ¿no? Con podas, sobre todo podas atroces, ¿no? Podas, como dice Julián, de Izcolaris. Pues bueno, el viñedo estaba así, más o menos daba la talla en cuanto a productividad, solíamos coger producciones pues cercanas en algún caso al papel, y la calidad era correcta, era buena, ¿no? Pero compartiendo opinión con Julio, con nuestro enólogo, pues la sensación que teníamos era que a esta zona se le puede pedir más, ¿no? Se le puede pedir más por el terruño que estamos hablando, ¿no? Por el terruño característico de esta zona. Entonces nos lanzamos a un plan de reestructuración del viñedo, de tal forma que en un periodo de 3 años pasaríamos a arrancar y a replantar, con 2 años de reposo por medio cada parcela, las 36 hectáreas de espalderas más viejas. Y en ese es el proyecto que estamos ahora. Para hacer un estudio de suelos y
y hacer una plantación racional en el cual en cada unidad de suelo haya un material vegetal adecuado, sobre todo de portainjertos, pues nos basamos en este caso en una zonificación de la finca por el NDVI, es decir, por el vigor del viñedo, tomando como datos el NDVI del mes de agosto del año 2022. Las zonas rojas, ya sabéis los que trabajáis con esto, las más áridas, las más duras, las más estresantes, y las zonas azules, las más húmedas, las más frescas y las más fértiles, ¿no? En base a eso decidimos dónde hacer las calicatas para abrirlas y poder estudiar el suelo. Estos son perfiles típicos que los que trabajáis aquí pues ya los conocéis sobradamente. Ahí tenéis evidentemente las capas de arenisca las capas de arenisca en profundidad, en este caso a 70 centímetros, es una parte baja de una ladera. Esta es una zona alta y veis cómo ahí supone ya una limitación para el desarrollo radicular. Esto es lo que aparentemente ves. A veces excavas con una giratoria, llegas a 2,5 metros de profundidad y ves cómo las raíces han sido capaces de atravesar esas capas de arenisca donde no tiene demasiada potencia, ¿no? Buscando fisuras horizontales y verticales. Hay otro tipo de suelos y el último pues, de partes bajas de fincas, de zonas de acumulación de sedimentos, donde veis que incluso hay problemas de hidromorfía por el color gris, por encharcamiento permanente. Esos son los suelos que menos nos gustan pues, para la viticultura que nosotros queremos, pero que también los hay. Y en base a eso diseñamos unos planos de plantación más o menos a la carta, ¿no? Hemos utilizado 3 portainjertos distintos, adaptándonos al suelo, no, a la caliza y a la fertilidad, 420A, 140 Ruggieri y Rister 110, y hemos utilizado tres clones diferentes de portainjerto, de variedad de tempranillo, en la proporción de 60, 30 y 10. ¿Por qué? Pues porque es el que Julio, nuestro enólogo, cree que es el que más se adapta a las características de nuestros vinos. El mayoritario, el que ocupa el 60% de la plantación, es un clon extraído de un viñedo viejo de 80 años que tenemos aquí al lado de la bodega. El boceto inicial se convirtió en unos planos de plantación con la colaboración de Manel Badía, y nos decidimos a hacer la plantación en el sistema Keyline y en vaso. ¿Por qué en vaso? Pues porque se está demostrando, evidentemente, que es el sistema de formación mucho más resiliente a las condiciones nuevas de sequía y aridez que las espalderas, ¿no? ¿Y por qué en Keyline? Bueno, pues ahí tenéis un poco unas características o unas propiedades que dice que ese sistema de plantación tiene según la Asociación de Viticultura Regenerativa, ¿no? Pues al final se trata de proteger al suelo de la erosión de las aguas de lluvia, que cada vez son más torrenciales, y a repartir de una forma más homogénea el agua por el viñedo. Y además, pues por ahí el último punto, de que además todo ello creando espacios hermosos y armoniosos para el disfrute de quienes lo frecuentan, ¿no? Aquí podéis ver a la derecha ya la plantación del año pasado. El año pasado tuvo muy poco desarrollo porque tuvimos que plantar en condiciones penosas y muy tarde por las temperaturas y la cantidad de humedad que había del suelo, pero yo me imagino esto cuando tenga 3 o 4 años, las vistas que va a tener desde la muralla de la Guardia, ¿no? Y ahí tenéis otra fotografía, y ahí, pues parafraseando un poco a Agustín Santolaya, dice que el objetivo del Keyline es tener 3 cosechas al año, ¿no? Una de suelo o de tierra, otra de agua y otra de lluvia. A mí me parece que refleja muy gráficamente el sentido de este tipo de plantaciones. Otro proyecto en el que estamos inmersos es la plantación de viñedos en altura. Como ahí el titular del periódico es muy pretencioso, dice viñedos en altura para combatir el cambio climático. O sea, no lo vamos a combatir poniendo un viñedo de altura, vamos a tratar de hacer que nuestro viñedo sufra menos, ¿no? que se adapte, ¿no? Entonces, para eso hemos hecho una plantación de 13 hectáreas en 4 parcelas en Cripán, que están situadas entre 750 metros y 815 metros sobre el nivel del mar. Una zona muy alta, por allá cerca no se ven viñedos, hay alguna plantación de uva blanca, de tinta yo no he visto ninguna, y correremos la suerte de los pioneros, ¿no? O nos equivocaremos o acertaremos, ¿no? Y ahora me da mucho miedo el viento por el tema del efecto Foehn que hemos comentado antes y de cómo se acelera el viento en las proximidades de la sierra, pero bueno, porque también va en Keyline y también va en vaso. Este es el de la derecha, es el viñedo más alto que tenemos en Val de la Muela, a 815 ya afuera empieza la zona de especial protección de aves, que ya es el límite también de la denominación. Y un proyecto apasionante, que es el que a mí más me transmite serenidad, elegancia, singularidad y que me hace volver a mis inicios, a mi juventud, ¿no? Es el de los viñedos artesanales, que llamamos, ¿no? Que es manejar una colección de viñedos viejos que hemos ido adquiriendo en un proyecto que se inició en el año 2020, las primeras compras del año 2021, pues porque era un segmento que no tocábamos, ¿no? El viñedo de La Rioja Alta en aquella época, en el año 2020, tenía una edad media de 22 años de
de edad y era un viñedo en espaldera clásico, ¿no? De esto no teníamos. Entonces, siempre hemos asociado el vaso y las viñas viejas a calidad, ¿no? Y seguramente si estos viñedos han aguantado muchos años, pues uno de los factores seguramente ha sido porque producen uva de alta calidad, si no me imagino que el dueño los hubiera arrancado, ¿no? Entonces, así es como surgió la idea. ¿Qué características tienen? Bueno, pues tratamos de que sean cepas viejas, ¿no? Si se puede, pues que sean anteriores a 1980, ¿no? Que es cuando comienza el proceso de selección clonal y de estandarización del material vegetal. Están plantados normalmente en suelos poco o nada alterados, pues porque no había ni medios económicos ni medios técnicos para roturar el suelo en profundidad. Son todo formaciones libres en vaso o en palmeta. La palmeta es un sistema de formación muy clásico del pueblo del Villar, de aquí cerca. El marco de plantación es estrecho, es una alta densidad de plantación, más alta de la que habitualmente solemos emplear, y el marco de plantación suele estar relacionado con la vara castellana. En la vara castellana son 83 centímetros, pues que te encuentras marcos a lo mejor de 1,60 por 1,20, que es porque es 2 varas por vara y media. Eso suele ocurrir con cierta frecuencia eso, ¿no? Ahí a la izquierda hay un viñedo, que es el viñedo del Somo en el Villar, volviendo a hablar de serenidad, singular y de cosas y todas estas cosas, que me gusta contar la anécdota, porque cuando compramos ese viñedo a su propietaria, nos obligó a hacer en la escritura a constituir un usufructo en favor de ellas para que puedan entrar a velar a los restos de su padre, a las cenizas que están en el propio viñedo. El material vegetal es diverso en cuanto a variedades, en cuanto a ecotipos. Sale alguna cosa como esta de aquí que habrá que identificarla. En ese sentido, pues de alguna forma trataremos de plagiar un poco a lo que ha hecho Rubén y su equipo en Luis Cañas, ¿no? A ver qué es lo que tenemos realmente en esos viñedos. Están integrados perfectamente en el paisaje, y yo creo que no es que están integrados, yo creo que es que además forman paisaje los propios viñedos, y además en cualquier estación del año, ¿no? Ahí tenéis un cronograma de cómo hemos ido adquiriendo esos viñedos, pues del año 2021 hasta el 2026 hemos llegado a 80 hectáreas, aunque el objetivo inicial eran 15, pues como veíamos que los resultados iban siendo buenos, pues hemos llegado hasta las 80 hectáreas. Y esa es un poco la distribución. El 73% de los viñedos están en Rioja Alavesa y el 27% al sur del Ebro. Fundamentalmente la mayor masa la tenemos en la zona del Villar y en la zona del Lanciego. Ahí tenéis un poco la dispersión de los viñedos. Aquí es donde tenemos la mayor masa, en la zona noreste, Cripán, Lanciego y el Villar. Tenemos también algo en La Guardia, algo en Navaridas, algo en San Vicente y algo en el triángulo entre Haro, Villalba y Anguciana, y estas dos pequeñitas por aquí en Cenicero. Bueno, características relevantes, pues son 199 parcelas, el tamaño medio de cada parcela son 2 fanegas, 4.000 metros, y la edad media son aproximadamente 55 años. ¿Qué pretendemos? Pues evidentemente lo que pretendemos es conseguir uva buena, porque somos conscientes de que la bodega seguramente no la podemos mejorar ya más en tecnología, porque yo creo que contamos con todo, con prácticamente todo, ¿no? Entonces, la mejora de los vinos pasa por la mejora de la uva, y eso es lo que básicamente buscamos, ¿no? Mejorar la calidad de nuestra uva y por tanto de los vinos, ¿no? Pero también queremos evitar cosas de estas, ¿no? Que esos viñedos se arranquen, porque son vestigios de una viticultura que está en riesgo de desaparición, ¿no? Y además también pues queremos contribuir al mantenimiento del patrimonio cultural y paisajístico de la zona. Estamos haciendo cosas de rehabilitación. Esto es una frase, una palabra que me invento yo, lo de ortopedia vitícola, ¿no? Hay que poner muletas porque las pobres son tan viejas que no aguantan el paso. Estamos replantando con material también propio. Estamos recuperando chozos y infraestructuras que aparecen anejas al viñedo. Este es el chozo de la Revilla. Hay un proyecto de hacer una ruta de los chozos como una actividad más para los turistas, las visitas que recibimos. Ahí tenéis otro tipo de más chozos y el pozo clásico, que en Rioja Alavesa no lo veo tan frecuente. Esto es más frecuente, yo creo, que del sur del Ebro, ¿no? Con la pila donde se elaboraba el caldo bordelés en el viñedo. Otro ejemplo de chozos, ¿no? Este de la derecha, el chozo del Vedao, es precioso. Está colocado sobre una roca arenisca que yo creo que no es natural del terreno. Yo creo que se puso allá por la forma que tiene el enlosado y encima se construyó el chozo. Bueno, y asociado a todo este proyecto, pues hemos hecho un poco una bodega a la carta, ¿no? Si hay que elaborar mini parcelas, pues necesitamos también mini bodegas con mini depósitos. Hemos construido una
una bodega ad hoc que está aquí dentro de las instalaciones de Torredonña y los vinos que ya hemos elaborado el año 2021 pues están formando parte de nuestro vino Martelo y además hemos creado un vino nuevo que se llama El Camino y se llama El Camino pues porque esto es un camino que hemos empezado a recorrer. Nosotros creemos que el futuro de nuestra bodega, al menos en parte, está en recuperar estos viñedos viejos, es decir, en volver la vista un poco atrás, ¿no? Y en relación con esto, pues os sugiero que veáis un vídeo muy bonito, promocional de este vino, en el cual un viticultor veterano nonagenario le habla con su nieta y le transmite el abuelo a la nieta su inquietud por cuál va a ser el futuro de estos viñedos y qué cree la nieta que debe ser el futuro de la viticultura, ¿no? Y la nieta le dice que precisamente el futuro de la viticultura es seguir manteniendo y recuperando los viñedos que él plantó. Bueno, sí, el viticultor es mi padre y la nieta es mi hija, ¿no? Lo cual me llena de orgullo y agradezco a la empresa por haberme hecho ese regalo, ¿no? Y bueno, yo aquí acabo.